para alimentos y para nutrirse. Y unas estructuras que hacen parte de algunos protozoos, ya ahorita se las muestro mejor, cilios y flagelos. Son estructuras que tienen estos parásitos que les van a permitir dos cosas: alimentarse, capturar nutrientes, pero también les van a permitir desplazarse. El metabolismo, es decir, degradación de nutrientes, producción de ATP, se lleva a cabo en vacuolas digestivas, en membrana celular o en algunas estructuras, porque no todos tienen, como el citopigio, que esta es básicamente de Balantium coli. La mayoría de los parásitos protozoos son anaerobios, quiere decir que tienen la capacidad de desarrollarse en ambientes en ausencia de oxígeno, y algunos pueden ser anaerobios o incluso podemos tener algunos que sean facultativos, es decir, que tengan la capacidad de adaptarse a ambientes con presencia de oxígeno y sin presencia de oxígeno. Les presento al lado izquierdo esta forma de parásitos. Puede ser un Trypanosoma cruzi, responsable de la enfermedad de Chagas, puede ser una Leishmania, responsable de la leishmaniasis. Este es un parásito que es protozoo unicelular, tiene su cuerpo y tiene un flagelo que le permite moverse o alimentarse. Miren que en su interior tiene estructuras propias de una célula eucariota, que eso es algo que no he dicho. Todos los parásitos son células eucariotas. Su unidad funcional son células eucariotas, y eso es algo que ustedes deben tener muy presente, que por favor no se me vayan a confundir con microbiología, porque en micro ustedes van a arrancar a hablar de bacterias, y las bacterias son células procariotas, y esos dos conceptos ya ustedes los deben tener claros en este momento. ¿Qué es una célula eucariota? ¿Qué es una célula procariota? ¿Y cuáles son sus diferencias? Entonces, parasitología son células eucariotas. Y como tal, pues van a tener presencia de núcleo, aparatos de Golgi, mitocondrias, lisosomas, todas las estructuras propias de una célula eucariota, y en algunos casos estructuras adicionales propias de cada especie, como es el caso de que tenemos un kinetoplasto, que es una gran mitocondria que luego vamos a estudiar, y la presencia de flagelo. Al lado derecho vemos un trofozoito de un grupo de parásitos que se llama amebas. Las amebas tienen una forma irregular, como ustedes pueden ver, tiene núcleo, tiene vacuolas y tiene la capacidad de hacer prolongaciones con su citoplasma, a las cuales se denominan pseudópodos. Con esos pseudópodos, que es cada una de estas prolongaciones, estas amebas tienen la capacidad de desplazarse y también de capturar alimento. Los protozoos tienen dos formas de reproducirse: de manera asexual y de manera sexual. La reproducción asexual puede ser de tres formas: división binaria, múltiple y endodiógena, y la sexual es por ogónica o por conjugación. Y ya les explico en qué consiste cada una de ellas. La división binaria consiste que a partir de una célula madre, que es esta que está acá, se van a obtener dos células hijas con material genético idéntico. ¿Y el proceso cómo se lleva a cabo? Lo primero que va a suceder es una replicación del ADN, y una vez se tenga duplicado ese material genético, la célula va a empezar una formación de este septo. Es como un estrangulamiento que va a sufrir realmente la célula para obtener al final este producto: dos células hijas idénticas con el mismo material genético. Esa es la división binaria, y algunos parásitos tienen esta forma de reproducción. La división múltiple o esquizogonia, entonces tenemos una célula madre, y a partir de esa célula madre el producto final serán varias células hijas. ¿Y esto cómo se va a lograr? La replicación del material genético no va a ser solo una vez, sino va a ser varias veces. Y cada material genético va a empezar a ser rodeado de una membrana, como ven ustedes acá. Y cuando esté completamente formada cada célula, se van a separar y vamos a tener parásitos. El número de parásitos al final va a ser variable, depende de la especie. Hay especies que al final van a ser 8, otras veces 16, otras veces 32, como lo iremos viendo más adelante. Y la reproducción endodiógena
Y partimos de una célula madre y al final tenemos dos células hijas con el material genético idéntico. ¿Cuál es la diferencia entre la reproducción endodiógena con la división binaria? Fíjense ustedes que en la endodiógena hay una membrana que está recubriendo esas dos células hijas. Y hasta que esas dos células hijas al interior no estén completamente formadas, esa membrana no se va a eliminar o destruir. Entonces ya cuando esa membrana se destruye, ya quedan las dos células hijas libres para continuar su ciclo de vida. Y la reproducción sexual puede ser de dos formas. Una reproducción que llamamos esporogónica, que es el tipo de reproducción sexual con el cual ustedes ya están familiarizados, donde hay dos células de diferentes progenitores, macho y hembra. Tenemos un proceso de fecundación donde se va a dar un cigoto, donde se van a reunir esas células de progenitores diferentes y al final de ese proceso de fecundación tendremos solo una célula hija con material genético de ambos progenitores. Y el proceso de conjugación es un proceso que únicamente en el caso de los parásitos se va a dar en protozoos ciliados, en aquellos parásitos que tienen alrededor de su cuerpo cilios. Entonces miren que lo que tenemos dos parásitos. Este es el núcleo, lo que está en blanco, esta bolita redonda es el núcleo y acá también es el núcleo. Entonces un núcleo está blanco y el otro está de color negro. El siguiente paso es la multiplicación del material genético. Entonces acá tenemos dos núcleos blancos y acá tendríamos, créanme, dos núcleos negros. ¿Qué es lo que viene acá? Estas células, después de replicar su material genético, van a interactuar de manera temporal a través de los cilios. Los cilios son unas pequeñas vellosidades que salen de la membrana. Esas dos células se van a unir por esos cilios temporalmente. Y a través de esa conexión temporal van a intercambiar material genético. Miren que al final vamos a tener las mismas dos células que empezaron, pero miren el núcleo. El material genético se compartió. Esa es la diferencia. ¿Y para qué una célula quiere compartir material genético con otra? Para pasarle genes que les sirvan para fabricar nuevas proteínas de resistencia, para hacerse más virulento, para hacerse más resistente al ambiente en el que está, para hacerse resistente frente a un nuevo antibiótico o frente a un nuevo fármaco. Es una manera, si bien no se aumenta la población de parásitos, es una manera de compartir información genética para preservar esos individuos. Paro hasta acá, voy a hacer un stop y quiero escuchar si hay alguna duda hasta aquí y yo tomo agua un momentico también. Doctora, una pregunta. Sí, ¿algunos parásitos que pues se reproducen por conjugación tienen otras maneras o su única finalidad es como mantenerse vivos? O sea, no se reproducen como tal en el hecho de que producen más hijos, por decir así, o tienen otros métodos. No, esa es una excelente pregunta. Ellos sí se reproducen por otras maneras. Por ejemplo, Balantidium coli, que es el ciliado, se reproduce por conjugación, pero también tiene la capacidad de reproducirse por fisión binaria. Y por fisión binaria sí logra aumentar la población de parásitos. Listo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Seguro no tienen preguntas, miren que dentro de 8 minutos tenemos ¿Entendieron todos? Doctora, se les Me siento sola, yo estaba y me hablan. Ok, entonces, bueno, vamos a continuar.
Listo, confírmenme si están viendo la pantalla, por favor, donde quedamos en reproducción asexual. Sí, señora. Sí. Okay. Bueno, los parásitos protozoos, algunos de ellos tienen la capacidad de desplazarse, de moverse, y lo hacen a través de ciertas estructuras que ellos poseen. Entonces pueden ser a través de pseudópodos, o flagelos, o cilios, o hay algunos que no tienen la capacidad de desplazamiento, sino que lo hacen por quimiotaxis, que es atracción a través de diferentes moléculas. En el caso de los pseudópodos, esta forma lo tienen las amebas, que son estas que están acá, que son esas células que tienen la capacidad de hacer estas prolongaciones del citoplasma y ellos se pueden desplazar a través de pseudópodos. Los flagelos, ya se los mostré, como el que está ahorita en verde, que esta es una tinción fluorescente. Entonces, esta larga estructura le permite moverse muy rápidamente. Hay parásitos que van a tener un flagelo, hay parásitos que pueden tener 2 u 8 flagelos. Y los cilios, que son los que hacen reproducción por conjugaciones, como este que ven acá abajo, es un trofozoite Balantidium coli. Entonces, cada vellosidad que ustedes ven ahí es un cilio como tal. Este es un resumen, ya después ustedes lo miran con más calma. Recuerden que yo después les dejo esta presentación en Canvas. Entonces, este es una gráfica que está en la microbiología de Murray, que está pues en la biblioteca. Entonces acá nos dice, mira, los protozoos se dividen en amebas, flagelos, ciliados, y estos dos de abajo que dice coccillas y microsporidios, lo vamos a unir nosotros en un solo grupo que vamos a llamar los apicomplexa, que es donde está, por ejemplo, el responsable de la malaria. Les dicen qué morfología tiene ese grupo de parásitos, cómo se reproducen, a través de qué estructuras se desplazan, cuál es el tipo de respiración y a través de qué mecanismos se pueden nutrir. Entonces, este es como un resumen muy práctico de protozoos para que ustedes lo repasen luego, por favor. Doctora, ay, disculpe, usted había dicho lo de apicomplexas, ¿a qué era eso? ¿A qué se refería? En esa diapositiva que yo les estaba mostrando, tienen dos grupos. Ya. Tienen estos dos grupos al final que dice coccidia y microsporidia. Nosotros, para términos prácticos, vamos a unir esos coccidia en un solo grupo que lo vamos a llamar complexa. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Vale. Ok. Aquí es como la generalidad de protozoos. ¿Tienen alguna pregunta? Antes de pasar con el Mintos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? De protozoos. Ok. Los helmintos, entonces recuerden que también son células eucariotas, ¿cierto? También tienen núcleo, aparato de Golgi, mitocondria, retículo endoplasmático liso, rugoso y demás. Pero una de las grandes características y diferencias con los protozoos es que los helmintos son organismos pluricelulares. Son también llamados gusanos, porque algunos de ellos se parecen a un gusano, su forma. Y los helmintos están divididos en los siguientes subgrupos: nemátodos y platelmintos. Y los platelmintos, a su vez, en céstodos y tremátodos. La mayoría de los helmintos, aquí algunos, bueno, vamos a tener gusanos adultos, algunos van a ser diferenciados sexualmente, y en la parte anterior, en la parte de adelante, algunos de ellos van a contener estructuras de fijación, órganos de fijación. En este caso, la primera fotografía que está como al lado izquierdo, ustedes ven eso que está ahí, se llama corona de ganchos o rostelo. Es una característica de las tenias y esa estructura es la que ellos van a utilizar para adherirse al intestino. Y al lado derecho ven la parte anterior o delantera de Ascaris lumbricoides. Lo que tienen ahí son tres